Hoy terminamos con nuestra serie Custodios. Vimos en Efesios 6:14 que todos tenemos una armadura. Y vimos 3 piezas de la armadura. Y pudimos aprender que Dios no nos ha dejado indefensos. Que su armadura nos cubre por completo. Y que cada pieza está diseñada para protegernos y capacitarnos para vencer. Quiero recordar lo que vimos acerca del cinturón de la verdad, que es el primer elemento que un soldado se ponía, porque es el que le da la fuerza y sostén de las demás armas. Ese cinturón de la verdad representa la verdad de Dios que nos sostiene y nos da libertad. Porque al tú y yo vivir en congruencia con la verdad de Dios, al tú y yo tener una vida congruente con lo que decimos profesar y hacemos en nuestra vida, eso nos hace invencibles frente a las mentiras del enemigo. Es esta congruencia con la verdad de Dios que también nos lleva a amar de una manera genuina a los demás como Dios nos ama. ¿Por qué? Porque es entender que tú y yo somos humanos. Entender que tú y yo siempre tendremos áreas en las que no somos los mejores. Que siempre tendremos la tendencia por nuestra carne a pecar. Entonces, cuando yo entiendo eso, pero así, con mis defectos, con mis malas caras, con mis malas actitudes, entiendo que soy amado. ¡Wow! Cuando yo entiendo eso, entonces lo único que me queda para dar a los demás es la misma gracia. Porque digo, yo sé lo que estás pasando. Sí, yo también tenía esa actitud. Yo también ponía esa cara cuando me decían eso. Yo entiendo lo que estás pasando. Pero entiendo que Dios me ama. Y ¿sabes qué? A ti también te ama. Es cuando vulgarmente podemos decir que el que nada debe, nada teme. ¿Qué hay que esconder? ¿Con quién queremos quedar bien? Con nadie. Aceptamos lo que somos, pero no nos quedamos ahí. Porque tú y yo podemos decir, sí, es que así soy. Y si así soy, pues ¿para qué me invitan? No. Es donde pasamos al siguiente elemento de la armadura, que es la coraza de justicia. El diablo ataca a menudo nuestro corazón, que es el centro de nuestras emociones, autoestima y confianza. Está hablando de una justicia, pero no de una justicia que se hace por cumplir la ley. Mientras con el cinturón de la verdad nos damos cuenta que tú y yo somos pecadores, que nacimos alejados de Dios y lo reconocemos, en la coraza de justicia nos hace ver que somos amados y aceptados no por cumplir una ley, sino porque Cristo está habitando en nuestra alma. Y eso, y solo eso, y exclusivamente eso, nos hace justos delante de Dios. La justicia de Dios nos impulsa a actuar con bondad y rectitud. Porque yo ya entendí que soy pecador. Entendí que soy hijo y que soy perdonado. Entonces, si vivo de acuerdo a la congruencia, ¿cómo puedo yo ponerte una carga a ti que yo no puedo llevar? ¿Cómo no pudiera yo tratarte con bondad cuando es lo que estoy recibiendo de Dios? ¿Cómo yo pudiera no perdonar cuando fui perdonado? ¿Cómo yo pudiera poner condiciones a mi amor
cuando vivo de un amor incondicional. Con eso en mente es cuando pasamos al tercer elemento, que es el calzado de la paz. El calzado de la paz es el que nos da la confianza de poder acercarnos a Dios. Porque cuando tú te sabes amado, perdonado, no por méritos propios, entiendes que no hay nada que te pueda condenar. Entonces cuando vives en paz, y esa paz te hace que puedas llegar con Dios. Es la paz del Evangelio en tu vida. Es la paz que únicamente la obra redentora de Jesús puede hacer en ti. Y cuando estás en paz con Dios, en paz con lo que tienes, ahí es cuando puedes estar en paz con los demás. Porque si tú y yo no estamos en paz con Dios, no podemos tener paz con nadie. Yo creo, lo afirmo y lo reafirmo. Tú quieres saber cuando una persona no tiene paz con Dios. Es cuando se pelea con todo el mundo. Son los que yo digo que están peleados con la vida. No tienen paz con Dios. No se saben ni quién son. No saben si son perdonados, si son amados. No saben. Entonces, ¿qué producen? Problemas. Al contrario, cuando te sabes amado, estás en paz con los demás. Puedo entender lo que haces. Puedo entender por qué lo haces. Y estoy en paz. Pero tú y yo sabemos que por más de que estemos bien con Dios, obviamente cuando estamos mal con Dios, pues es otra historia. Pero ¿qué pasa cuando tú y yo estamos bien con Dios? Cuando somos diligentes con nuestras cosas, cuando damos perdón a los demás y tenemos una paz, y de repente pasan las cosas que no quieres que pasen. Como decía, cuando estamos mal con Dios, pues obviamente habrá consecuencias. Pero ¿qué cuando no? ¿Qué cuando estamos vestidos del cinturón, la coraza y el calzado, y que nos sabemos amados? Pero tú y yo sabemos que eso no es garantía de que tú y yo veamos todas nuestras promesas cumplirse. Ahí, en ese momento, es donde interviene la siguiente parte de la armadura, que es el escudo de la fe. Efesios 6:16 nos dice: además de todo esto, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Quiero notar algo que dice que levanten. Porque en el momento que tú y yo tenemos problemas, lo último a lo que recurrimos es levantar nuestra fe. Porque cuando hay problemas, lo primero que hacemos, aventamos la fe, ¿quién sabe dónde? Porque cuando no vemos lo que queremos, dejamos abandonada nuestra fe. Y empezamos a recurrir a logros humanos para tratar de obtener eso que estamos deseando. Por eso dice, levanten el escudo de la fe, porque todos tenemos fe, familia. Todos, creas en Dios o no creas en Dios, tú tienes fe. Das algo por sentado sin necesidad de estártelo recalculando a cada momento. Te pongo un ejemplo, nadie de aquí ahorita en ese momento está con el miedo de que se caiga el techo, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque tú tienes fe, das por hecho de que eso fue bien hecho. De que la persona que estuvo a cargo de esa instalación estaba preparada. Y estaba bien preparada porque fue una escuela que lo preparó. Todos tenemos fe. La pregunta es, ¿en qué tenemos fe? Y si nuestra fe tiene una razón y un argumento lógico comprobable.
Por eso dicen, levanta el escudo de la fe. Este escudo de la fe es el que tú y yo usamos principalmente cuando vemos que las cosas van mal. Hebreos 11:1 dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Tú y yo hay cosas que tenemos hoy, pero no las podemos ver. Tú y yo tenemos eternidad, pero ¿la podemos ver a simple vista? No. La vemos mediante la fe. Tú y yo tenemos promesas que hoy no vemos. Nos agarramos de la fe. Y hay algo muy particular. Este escudo se usa para cuando el enemigo quiera matar nuestras esperanzas. Este escudo también es principalmente usado en formación. No es un escudo como el del Capitán América. Del escudo que está hablando es un escudo grande, como podemos ver en la imagen. Es un escudo grande, pesado, largo. Porque está diseñado para usarse en formación, es decir, pegados unos a otros. Yo vengo con mi escudo, me pongo aquí y la siguiente persona viene y se pega acá. Y luego viene el otro y se pega acá. Y luego viene el otro y se pega acá. Cubriendo el escudo cualquier hueco en donde tú y yo podamos ser atacados. Este escudo está diseñado principalmente para funcionar en equipo. Es decir, la fe en el contexto de la iglesia. Tu fe, familia, tu salvación es personal, pero tu fe es colectiva. Tú no puedes decir, yo creo esto porque a mí me da mi gana. ¿Y qué lo sostiene? De nuevo, tu salvación es personal. Pero lo que tú creas no depende de lo que nuestra cabecita piense. Es una fe en iglesia. Es una fe colectiva. Porque la fe está diseñada para vivirse en comunidad. Para disfrutarse en comunidad. Es por eso que hay muchas sectas. No, yo ahora creo que la fe es esto. Ah, hago una secta. No, ahora yo creo que es esta otra. Ah, abro otra secta. Tú y yo, en los momentos duros, nos nutrimos y nos apoyamos en la fe de otros cuando la nuestra decaiga. La iglesia está diseñada, familia, para apoyarnos en los momentos más duros. Eso es la iglesia. La iglesia es la unión de seres imperfectos, tratando de vivir en comunidad para agradar al único Dios santo. Eso somos tú y yo. La fe es nuestro escudo contra las dudas y los temores. En comunidad, tú y yo fortalecemos nuestra fe y permanecemos firmes juntos. Muchas veces nuestra fe flaquea porque no tenemos a alguien a un lado que nos cubra. Porque hemos decidido únicamente en algunos casos hacer de la iglesia un lugar al que asisto, no un lugar al que pertenezco y me siembro. No tenemos a nadie que nos cuide. No tenemos a nadie que nos guíe. Porque hemos decidido que podemos vivir nuestra fe en forma particular. Y eso es una mentira. No se puede. Cualquier persona que es parte de la iglesia y se ha sumergido en la iglesia, te podrá decir que en los momentos más difíciles, muchas veces encontró motivación en la fe del que lo acompañaba. En la fe de alguien similar a él. No superhombres. En el ejemplo de alguien similar a él que le dijo, mira,
Caminemos juntos. No tienes por qué pelear esto solo. Eso es la iglesia. Esa fe, ese sentido de pertenencia y de responsabilidad es la que nos hace venir a la iglesia, a ti y a mí, a dar. No solo decir, pues ahí cúbranme, no. Hoy no voy ahí, no tengo ganas. Te necesitamos. Y te voy a decir algo que a lo mejor no te va a gustar. Nos necesitas. Nos necesitamos. Esa fe es la que crea en ti y en mí, una fidelidad a nuestra función en el cuerpo de Cristo. Y lo hacemos con honra y dignidad. No solo por cumplir. No es decir, ya no quiero hacer nada. Solo vengo a recibir. No quieres cargar el escudo. Quieres apartarte. Por eso en convivencia, nuestro más alto interés es en que tú sirvas. ¿Sabes por qué? Porque ahí encontrarás familia. Ahí encontrarás ejemplo de personas que van a caminar contigo. Ahí desarrollarás tu madurez sirviendo a otros, vistiéndote de la iglesia. Tú puedes tener un potencial, no lo dudo. Todos tenemos potencial. Pero el potencial para el que Dios te ha creado, difícilmente lo desarrollarás al 100% si no sirves en una iglesia. Así de claro y firme. Podremos poner 1000 pretextos, familia, y podemos ser muy buenos, pero jamás sabrás qué es lo que quiere hacer Dios con tu vida si no le sirves en su iglesia, si no le sirves en su cuerpo. No sabrás. Te faltará esa experiencia de fe, de caminar con alguien, o de que alguien camine contigo, de tener ese ejemplo. Te voy a contar algo verídico, creo que ya lo conté. Yo oí las tres versiones. Tampoco me creo todo lo que me cuenten. Una persona va a un grupo de jóvenes adultos como Vértice aquí. Va al grupo, muy bien, todo muy padre, le gusta. A la siguiente vez dice que él estaba pensando no ir. Y en su cabeza entró el deseo de decir, voy a agarrar la pistola que tengo aquí en mi casa y voy a ir a matar a mi novio y luego me quito la vida. Cuando decide hacer eso, de repente suena su teléfono. Hola, ¿qué tal? Te hablo de la iglesia tal. Quería preguntarte cómo estás y si vas a venir hoy a la reunión. Cuando él oye eso, suelta la pistola y se entrega a Cristo. ¿Por qué fue posible? Porque había alguien que estuvo dispuesto a servir a la novia de Cristo. Yo escuché los 3 testimonios, el que me la contó primero, el que agarró la pistola y el que llamó por teléfono. Tú puedes tener todo el potencial que quieres, que tengas, no lo dudo, pero únicamente será expuesto a Dios de la forma que Él quiere, sirviendo en su iglesia. Es decir, voy a levantar el escudo de la fe para caminar con otros. ¿Y sabes qué hacía el escudo de la fe? No permitía que tú y yo nos desviáramos, porque estaban tan juntos que no permitía que agarráramos monte. ¿Cuántas veces el consejo de alguien te ha dicho, oye, yo creo que no es por ahí? ¿Cuántas veces por falta de un consejo nos hemos metido en problemas? Porque no queremos relacionarnos con alguien más.
¿Cuál es el fruto que se manifiesta? Obviamente es la fidelidad. La fe nos permite a ti y a mí ser fieles a Dios y a sus promesas, formando una comunidad de creyentes. Un cristiano que confía en Dios y en su comunidad de fe puede mantenerse firme y leal en su relación con Dios y con los demás, superando el miedo. La fe es crucial, familia, pero tú y yo también necesitamos proteger nuestra mente y nuestros pensamientos. Ahí es donde entra el casco de la salvación. Efesios 6:17 dice: póngase la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. El casco estaba diseñado de una forma que cubría desde el cuello hacia arriba, no es solamente hasta aquí, cubría todo el cuello y estaba diseñado para resistir los espadazos que venían de alguien en una posición más alta, normalmente de una posición a caballo. Es para cubrir los ataques a la cabeza y por consecuencia los ataques a nuestros pensamientos. Porque si bien muchas veces tomamos decisiones mediante a lo que sentimos y las emociones, que es lo que nos cubre la coraza, pero tú y yo alimentamos lo que sentimos y nuestras emociones por lo que entra en nuestra cabeza, por lo que entra por nuestros ojos. Y ahí es donde entra el casco de la salvación. 1 Pedro 1:13 dice: así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Cuando la coraza cubría nuestras emociones, el casco cubría nuestros pensamientos. La mayoría de los ataques del enemigo comienzan siempre en nuestra mente, buscando un lugar vacío que no ha sido llenado en la presencia de Dios ni con su palabra. Yo lo puedo reconocer en mi vida, que la mayoría de las tentaciones y ataques que yo tengo es cuando mi mentecita está divagando sin hacer nada. Cuando bajo la guardia. Ojo, descansar es hacer algo, ¿eh? No estoy diciendo que no descansemos. Pero cuando tú y yo nomás estamos divagando, a ver qué nos encontramos en Netflix, a ver qué encuentro. Cuando tenemos espacios que no son llenados por la presencia ni por la palabra de Dios, es cuando tú y yo tenemos los ataques más fuertes a nuestra mente. El casco de la salvación representa todos los argumentos que tú y yo tenemos, para los cuales nos hemos preparado, los cuales hemos creado para afrontar cuando alguien venga en contra de la verdad de Dios. Yo me he dado cuenta que hay algunos cristianos que vivimos de la inspiración. No nos preparamos para nada. Únicamente, no, y cuando te pasa esto, ¿qué vas a hacer? No sé, pues a ver qué Dios me dice. Únicamente inspiración, no preparación. Y cuando tu hijo sea adolescente, ¿qué le vas a decir? No sé, Dios dirá. Y cuando tu hijo y tu esposa, no sé, Dios me inspirará. Vivimos de la inspiración. Muchas veces. Únicamente nos conformamos con lo que oímos desde una plataforma. Y confiamos en que me acuerde cuál era, ¿qué dijo este muchacho gritón? ¿Qué dijo? No me acuerdo. Muchachos, ¿vieron que me eché flores? Pongan atención a lo que digo, es lo que les estoy diciendo. ¿Qué es lo que dijeron? ¿Cuál era la armadura? Pura inspiración, no preparación. Y vivimos siempre a la defensiva, a ver con qué nueva teoría nos salen, a ver con simplemente reactivos, nada proactivos. Es por eso que muchos, como dice la palabra, se pierden, porque viene cualquier viento de doctrina
que alimente su corazoncito lleno de emociones, dice, no, es que esto es la verdad. ¿Y en qué se justifica? No sé. A mí me sorprende. Cuando yo lo siento hasta envidia, aunque sé que es pecado, pero lo siento, estoy trabajando en eso. Cuando yo veo que alguien dice, hoy voy a dedicar tanto tiempo a hacer esto, digo, wow. Pongo a ver, digo, si esa persona tiene el tiempo para perder en esta tontería, no me imagino la preparación que ella tuvo en las cosas que verdaderamente importan. Wow, pues yo no puedo eso. ¿De qué llenamos nuestra mente, familia? ¿Del programa nuevo de moda? ¿Neta? ¿Así queremos resolver problemas eternos? ¿Con la basura del mundo? Con eso llenamos nuestra... Yo por eso digo, me imagino las horas que la persona tuvo para poder tener el tiempo de hacer eso. Es nuestro deber prepararnos para los problemas actuales y dar soluciones eternas. Y eso no te lo va a dar el mundo. Eso no te lo va a dar un programa de televisión. Y si me lo permites, eso no te lo va a dar un predicador. Para eso necesitas, como decían los antiguos, arrastrar el lápiz, estudiar, ser proactivo. Y no solamente estoy hablando de cosas cristianas, religiosas, de cualquier ambiente, de cosas en el mundo, cultura general. Porque si no lo hacemos, familia, los de afuera no querrán platicar con nosotros. ¿De qué les platicamos? No entienden nuestro lenguaje. Tenemos que prepararnos. El cristianismo es para personas inteligentes, sostenidas con la gracia de Dios. Esto no es una mentira, familia. Jesucristo sí resucitó entre los muertos. Hay evidencia. No vivimos una mentira. Muchas veces no queremos dedicarle tiempo a prepararnos. Vivimos en la inspiración. ¿Cuál es el fruto del Espíritu que se manifiesta? El gozo. Porque el saber que lo que tú vives, que lo que tú crees concuerda con la realidad, te da el mayor gozo que nadie te puede quitar. Yo sé que mi Salvador, que mi Redentor vive. Yo sé que no es simplemente un lavado de cerebro, es un lavado de alma. Y eso pone un gozo en tu corazón que nadie puede quitar. Isaías 12:2 dice, miren, Dios ha venido a salvarme. Confiaré en Él y no tendré temor. El Señor Dios es mi fuerza y mi canción. Él me ha dado la victoria. Mantener nuestra mente enfocada en nuestra salvación y en las promesas de Dios nos hace experimentar un gozo constante. Incluso en los tiempos más difíciles, porque tú sabes que esto no es lo último. Podrás tener un momento difícil, un trauma difícil en tu vida, pero el conocer a tu Salvador te dice que la historia no termina aquí, que continuará con nosotros adorando al Rey de Reyes por la eternidad, y que en esos momentos no hay problema, no hay trauma, no hay dificultad que me detenga, y eso te da un gozo. Mientras la fe y la salvación nos protegen, tú y yo también necesitamos una herramienta ofensiva para luchar contra las mentiras. Hasta ahorita, todos los elementos que hemos visto son elementos defensivos. Aquí es donde entra la espada del Espíritu. Y tomen la espada del Espíritu, la cual es palabra de Dios. Es la única arma ofensiva de la armadura. Pero no lo usamos tú y yo contra las personas, sino con los argumentos arrogantes que se levantan en contra de la verdad de Dios.
Porque si yo me preparo, si yo no únicamente vivo de la inspiración, tendré argumentos para defenderme, porque conoceré la palabra. Porque también esta espada era el que usaba el soldado en el combate cuerpo a cuerpo. Esta espada este elemento era el único con el que podía tocar al contrario. Con la única cosa que tú y yo podemos tocar a los demás es con su palabra. Pero su palabra llena de amor y de verdad. No con otra cosa. Esto hacía que el soldado entrenara día a día porque era su arma, de su vida dependía de eso. Es lo que nos hace a ti y a mí tener una comunión con Dios y su presencia. Lo hacemos práctico, diario. No hay necesidad de una liturgia. Nos preparamos día a día. Hebreos 4:12 dice: pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Como tú y yo usemos la palabra de Dios, habla mucho de nosotros. Si usamos únicamente la palabra de Dios para condenar y no dar esperanza, es que aquí hay algo dentro en tu corazón. Porque es un arma de dos filos. Deja al descubierto qué es lo que piensas. Si tú y yo usamos la palabra únicamente para poner como pretexto y seguir viviendo una vida que no le agrada a Dios, con el argumento de decir, pues Dios es el único que me puede juzgar. ¿No te da miedo eso? Habla de tu corazón. La palabra de Dios define la forma en cómo tocamos a los adversarios. Si tú y yo tocamos a alguien, siempre será con la verdad del evangelio. No usamos la palabra de Dios para crear condenación o crear dependencia. No. Los cristianos no vivimos de dichos o de frases, sino de la palabra de Dios. Como tú y yo usemos la palabra de Dios, habla mucho de nosotros, de nuestras intenciones, de qué es lo que pensamos, de qué es lo que deseamos. ¿Cuál es el fruto que se manifiesta? El dominio propio. La palabra de Dios nos enseña y nos capacita para ejercer el dominio propio en todas las áreas de nuestra vida. Según de Timoteo 1:7 dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Cuando tú y yo nos enfrentamos a la palabra, cuando aplicamos lo que la palabra de Dios dice, ejercemos el dominio propio, porque nos ayuda a superar las tendencias que tengamos, las adicciones, la inmoralidad que tengamos. Exponerte a la palabra de Dios te va a cambiar. Te va a hacer parecerte más a Jesús. Vestidos con la armadura de Dios, tú y yo manifestamos el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Tú y yo hemos sido capacitados y equipados con la armadura completa de Dios. Cada pieza ha sido diseñada para protegernos y para capacitarnos. El cinturón de la verdad nos sostiene en integridad. La coraza de justicia nos asegura que somos justos ante Dios. El calzado de paz nos permite caminar firmemente en su amor. El escudo de la fe apaga todos los dardos del enemigo. El casco de la salvación protege nuestra mente y nos llena de gozo. Y la espada del Espíritu, la palabra de Dios, es nuestra arma poderosa para vencer. Cada parte de esta armadura nos equipa para enfrentar las luchas que tú y yo tenemos, espirituales, físicas, emocionales, de cualquier tipo. Pero esta protección de Dios es posible única y exclusivamente
a la obra redentora de Jesucristo. No hay más. Nuestra capacidad para vestirnos con esta armadura y vivir victoriosos en la fe se fundamenta en el sacrificio de Jesús en la cruz.